disminución en la absorción. Como clínica de esta diarrea osmótica vamos a tener las heces acuosas o las deposiciones acuosas, la distensión abdominal, las flatulencias y algo importante es acá que esta diarrea osmótica puede mejorar con el ayuno. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el caso de la diarrea secretora, se la define como una diarrea donde el intestino secreta activamente tanto agua como electrolitos y se van a encontrar en el lumen. Incluso si el paciente no come nada, digamos. Lo que pasa aquí es que va a haber un estímulo inicial que va a ser producido tanto, por ejemplo, como por Vibrio cholerae o por Escherichia coli enteropatogénica, que generan toxinas y estas en sí van a activar dentro del enterocito a segundos mensajeros, como por ejemplo el AMP cíclico, el GMP cíclico, los canales de calcio, digamos. Entonces, esto va a producir la apertura de de algunos canales iónicos donde o sea, por ejemplo, se activan canales de cloro donde el cloro va a salir hacia el lumen intestinal. El sodio igual lo va a seguir como por gradiente eléctrico y también el agua lo va a seguir por ósmosis, dándonos como un resultado final en sí de que se secrete grandes cantidades de agua y electrolitos, por lo que nos va a dar la diarrea acuosa abundante. Algo que también es importante aquí es que, o sea, la mucosa en sí del intestino se va a encontrar estructuralmente intacta, ¿no? O sea, no va a haber ningún daño, por ejemplo, como en la inflamatoria, que ya vamos a ver, y el problema es más funcional y no destructivo en realidad. Algo que también podemos recalcar aquí es que se va a inhibir la absorción del cloruro de sodio, pero siempre se va a mantener el cotransporte de sodio-glucosa. Y es por eso que vamos a poder, digamos, usar sueros de rehidratación oral y van a funcionar. Y las características clínicas de esta diarrea secretora es que va a presentar deposiciones acuosas, abundantes, sin sangre. El paciente va a tener un alto riesgo de deshidratación y no va a mejorar con el ayuno. Y también en el caso de Vibrio cholerae, por ejemplo, como ya habíamos mencionado, va a secretar las toxinas coléricas, activando el AMP cíclico y demás. Y gracias a todo esto, en el caso de la Vibrio cholerae, se va a dar una diarrea de tipo agua de arroz. Siguiente, por favor. Continuando con la diarrea inflamatoria o también se conoce como exudativa, esta en sí se va a definir como una diarrea con daño estructural en la mucosa intestinal debido a la inflamación. Am, lo que pasa aquí es que va a haber una invasión del patógeno, que en este caso podría ser tanto Shigella como Salmonella, las cuales van a invadir al enterocito, se van a multiplicar dentro de los enterocitos, produciendo en sí un daño celular que va a llevar a la producción de citotoxinas. Estas citotoxinas igual van a contribuir, digamos, a que nuestro cuerpo produzca una respuesta inflamatoria intensa, em, que va a ser mediada por neutrófilos, citocinas como por ejemplo la interleucina 1, la interleucina 8 o incluso prostaglandinas, provocando la inflamación intensa, un edema y más daño tisular, lo que va a formar en sí lesiones, tanto, o sea, bueno, lesiones y también ulceraciones, convirtiendo así a la mucosa más permeable, por lo que va a generar una salida en sí de sangre, moco, proteínas. Y esta salida en sí de estos componentes nos va a dar una clínica, por ejemplo, de que las deposiciones que se van a presentar van a tener sangre, también moco, van a ser dolorosas, el paciente va a presentar fiebre, tenesmo.
Y en sí, como resumen de esto, es, o sea, ¿por qué se da la diarrea? Es porque va a haber una disminución de la absorción por la mucosa dañada, va a haber un aumento de la permeabilidad de la mucosa y en sí también va a haber un aumento de la secreción por la inflamación. Siguiente, por favor. Y bueno, como último punto, vamos a tener a la diarrea, que se da por alteraciones de la motilidad. Mm, y se define por cambios de la velocidad del tránsito intestinal. En este caso, hay una alteración tanto por el tránsito acelerado como por un tránsito lento. Y en el tránsito acelerado en sí, bueno, antes de que hablemos del tránsito acelerado, sabemos que nuestro intestino normalmente tiene un tiempo adecuado para tanto realizar la digestión y la absorción. Lo que pasa en el tránsito acelerado es que va a disminuir el tiempo de contacto que van a tener, digamos, los nutrientes. Por ejemplo, el quimo va a pasar con mayor rapidez por el intestino y no va a alcanzar a estar suficientemente, o sea, el tiempo en contacto con la mucosa, lo que nos va a dar como resultado una menor absorción del agua y de los electrolitos, causando en sí que quede más líquido en el lumen y por consecuencia igual o sea, vamos a presentar deposiciones líquidas. En este caso, o sea, no hay tampoco ni daños de las vellosidades, no hay toxinas, no hay inflamación significativa, es más un problema funcional. Eh, estos en sí, estas alteraciones de la motilidad se pueden presentar por alteraciones del sistema nervioso entérico, también por mediadores químicos como la serotonina, y estos en sí aumentan el peristaltismo. También hay otras causas, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, el hipertiroidismo, el estrés o algunos otros factores neurohormonales. Y las características clínicas del tránsito acelerado en sí van a ser heces blandas, líquidas, va a haber, o sea, no se presentan con sangre, tampoco se va a presentar fiebre generalmente, y sí va a haber una urgencia por evacuar. A comparación de la diarrea por una motilidad lenta, en la cual el tránsito va a estar lento y también va a causar diarrea, más que todo por el sobrecrecimiento bacteriano, y esto es porque el contenido intestinal va a permanecer por más tiempo de lo normal, especialmente en el intestino delgado, lo que va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano y estas bacterias pues van a tener diferentes efectos en este contenido, como por ejemplo la deconjugación de las sales biliares, afectando las mismas y por ende va a haber una disminución de la digestión de grasas y mala absorción. Después también la fermentación de algunos nutrientes, por lo que van a producir gases y va a haber como consecuencia un efecto osmótico. También puede realizar el daño de la mucosa, causando inflamación leve y alteraciones de la absorción. Como resultado final, igual va a haber mala absorción, ósmosis y fermentación, lo que van a producir la diarrea. Mm, Siguiente, por favor. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctor. Yo voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Como definición de la diarrea, tenemos que es un incremento de las deposiciones mayor a 3 días y una disminución de la consistencia. Y para decir que es una EDA, tenemos manifestaciones clínicas como predefinidas, que es la diarrea, que puede ser acuosa o inflamatoria y que se debe a enterotoxinas o a citotoxinas. Eh, También tenemos las náuseas, los vómitos, que son ya las infecciones del intestino o por toxinas o irritación del sistema nervioso central. También tenemos el dolor abdominal, que es de tipo cólico, que va a ocasionar retorcijones o también va a haber alteración de la motilidad o la inflamación intestinal. Tenemos también la fiebre, que es por las infecciones y es una respuesta inflamatoria sistémica, y la deshidratación, que es la pérdida de líquidos y electrolitos, y también es una causa de gravedad y mortalidad. Siguiente, por favor.
En cuanto a la clínica de la deshidratación, tenemos los grados de deshidratación, que es el leve, bueno, que se pronuncia mayormente por la sed y la sequedad de la boca. El moderado, que es por las mucosas secas, ojos secos y hundidos, y la disminución de la turgencia de la piel. Y en los lactantes o recién nacidos se presenta por la depresión de las fontanelas. En cuanto al grado grave, tenemos que es letargo, que puede llegar a coma. También se presenta la hipotensión postural, taquicardia, que puede llegar a shock, bueno, que termina en shock. Y en recién nacidos tenemos la coloración grisácea de la piel y hay cianosis peribucal. Siguiente, por favor. Bueno, los tipos de gastroenteritis. Dentro de los tipos de gastroenteritis tenemos tres divisiones, que es el síndrome no inflamatorio, el inflamatorio y el penetrante. En el no inflamatorio se produce en el intestino delgado proximal y los agentes que mayormente tenemos ahí, que es Vibrio cholera, Escherichia coli enterotoxigénica, Clostridium perfringens, novovirus, rotavirus y como podemos ver en la tabla. Dentro del tipo inflamatorio, se produce ya por una invasión de los microorganismos hacia la mucosa y se va a localizar mayormente en el ilion distal o en el colon. También los agentes aquí que producen un tipo inflamatorio son la Shigella, la E. coli enteroinvasora, Salmonella enteritidis, Vibrio paramolíticos, Clostridium difficile y como pueden ver en la dentro de del síndrome penetrante, se produce en el intestino del grado distal y los agentes que más producen este síndrome es el Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Yersinia enterocolítica. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome no inflamatorio, como ya habíamos mencionado, es del intestino delgado proximal. Se produce por enterotoxinas o la adhesión de los microorganismos en la superficie de los enterocitos y van a aumentar el AMP cíclico y van a producir una diarrea acuosa profusa que puede ser secretora o puede ser osmótica. Además va a haber vómitos, náuseas y la fiebre va a ser leve o directamente va a ser ausente. Y podemos diferenciar de otros como la ausencia de sangre y los leucocitos en heces. Y como ya habíamos mencionado, E. coli enterotoxigénica, rotavirus en niños y novavirus en adultos. Siguiente, por favor. Dentro del síndrome inflamatorio, que como ya habíamos mencionado, se localizan en el colon o en el ilion distal y vamos a dividirlo en dos, que son las manifestaciones agudas, que se produce bueno, que se manifiesta con el síndrome disentérico, que son las deposiciones con sangre y moco. También va a haber tenesmo, fiebre elevada y dolor abdominal intenso. Y las manifestaciones clínicas, que va a ser presentar las manifestaciones agudas por más de 14 días, pero con ciertos cambios como es la fiebre persistente, dolor abdominal crónico, la pérdida de peso y en algunas ocasiones va a haber mala absorción o esteato real, como podemos observar en yardiosis. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Creo que tengo mala conexión un ratito. Síndrome penetrante. La localización va a ser en el intestino delgado distal y se va a producir por la invasión de microorganismos hacia el retículo endotelial de órganos como el hígado hígado, vaso, se van a acomodar en macrófagos para su supervivencia. La clínica va a ser fiebre alta y constante, la cefalea intensa, o dolor de cabeza, máculas rosadas en el tronco y estreñimiento antes de una diarrea que puede ser de distintos tipos. Siguiente, por favor. Dentro de las toxinfecciones alimenticias, se va a diagnosticar mayormente por sintomatología característica y el tiempo transcurrido. Tenemos de 1 a 6 horas, que mayormente va a ser por el consumo de la toxina preformada, es decir, ya en alimentos como en una ensalada con mayonesa o que contenga jamón y que haya estado expuesta al aire.
que favorece la proliferación o bueno, el crecimiento de los microorganismos. Y como síntoma patognomónico va a ser las náuseas y los vómitos explosivos. Debemos sospechar que es Staphylococcus aureus o Bacillus cereus, que se encuentra en el arroz frito. Después tenemos la toxinfección de 8 a 16 horas, que es la producción de la toxina en el intestino, y el síntoma patognomónico va a ser el dolor abdominal de tipo retorcijón y la diarrea severa. Debemos sospechar ahí de Clostridium perfringens y Bacillus cereus igual. Después tenemos la toxinfección de 16 a 48 horas, posterior a 16 a 48 horas, y va a ser por la invasión y la replicación de la bacteriana y por su liberación de citotoxinas. Los síntomas van a ser la diarrea acuosa prolongada o la disentería con fiebre, y debemos sospechar de Salmonella, Shigella, E. coli. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, buenas tardes, doctor, compañeros, espero que se encuentren muy bien. Pasamos a la parte de complicaciones del síndrome diarreico agudo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo vamos a resumir así facilito en un cuadro o en un slide como es este, comenzando con el principal, los trastornos hidroelectrolíticos, en donde tenemos que mencionar primero la complicación más grave, que es la deshidratación. Muy bien, como ustedes pueden ver en la imagen. Esta deshidratación, como bien ya mi compañera lo mencionaba, se puede clasificar en leve, moderada y severa. Pero esto en relación ¿a qué? En relación al peso perdido. Recordemos que el cuerpo humano o nuestro organismo está constituido de 55 a 60% por agua. Entonces, si una persona pierde menos del 5% del peso corporal, es una deshidratación leve. Si es del 5 al 10%, es una deshidratación moderada. Si es mayor al 10%, ya se considera una deshidratación grave. Muy bien. Ahora, otra manera también de clasificar a la deshidratación es en relación a la osmolaridad. Esto en relación al sodio, muy bien, que es un componente principal de la osmolaridad plasmática. Bueno, entonces se le puede clasificar a la deshidratación de la siguiente manera: deshidratación isosmótica, en donde se pierde la misma cantidad de sangre, la misma cantidad de agua que la misma cantidad de sodio. Luego se puede clasificar en lo que es la deshidratación hiperosmótica, en donde se pierde más cantidad de agua que la de sodio. Y la siguiente y la tercera, que es la deshidratación hiposmótica, en donde se pierde menos cantidad de agua, pero se pierde más cantidad de sodio. Muy bien. Ahora, hagamos un poco más de énfasis en la hiperosmótica y hipoosmótica, ¿ok? Dentro de lo que es la hiperosmótica, ¿qué pasa? El medio intravascular se encuentra pues en un estado de hiperosmolaridad, lo cual va a hacer que el agua que se encuentra dentro de las células pasen a este medio intravascular, y lo contrario pasa con la hiposmótica, donde el agua que se encuentra dentro de lo que es el lecho, o bueno, la cavidad intravascular, va a pasar a el compartimiento intracelular. Ahora bien, ¿para qué me sirve esto? ¿A dónde, a qué sistemas va a afectar? Va a afectar principalmente al sistema nervioso, ya que recordemos que las neuronas tienen grandes cantidades de aquaporinas. Entonces va a causar las manifestaciones neurocognitivas, como son el dolor de cabeza, irritabilidad, letargo, inclusive alucinaciones. ¿Ok? Bueno, pasemos a lo que es la disminución del sodio, hipocalemia o hipopotasemia. Y aquí hay que recordar dónde actúa el sodio, como ustedes, perdón, el potasio, ¿dónde actúa? Este pues va a actuar en lo que es el sistema de conducción. Y este sistema de conducción pues es parte de lo que es el sistema musculoesquelético, estriado, liso, cardíaco, y también parte de lo que es el sistema nervioso. Entonces, aquí hagamos un énfasis en lo que es sistema cardíaco, sistema muscular cardíaco, perdón, en donde pues nos va a ocasionar arritmias. Arritmias. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a presentar? En el electrocardiograma va a haber la aparición de la onda U, va a haber una depresión de lo que es la onda T. Muy bien.
Bueno, pasamos al siguiente, que es la depresión o la disminución del bicarbonato. Muy bien. Al perderse grandes cantidades de bicarbonato, pues va a ocasionar lo que es la acidosis metabólica. Muy bien. Ahora, hagamos este análisis. Estamos perdiendo agua. Muy bien. Indirectamente estamos perdiendo plasma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con la fracción eritrocitos-plasma? Los eritrocitos va a aumentar ya que el plasma va a disminuir, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a estar la sangre? Va a estar pues con una densidad elevada a lo normal. En otras palabras, la sangre va a estar más viscosa, con lo cual su transporte va a ser más complicado, ya que va a disminuir el flujo sanguíneo. Muy bien. Entonces, al disminuir el flujo sanguíneo, ¿qué es lo que pasa, chicos? No va a poder llegar de manera rápida, como antes llegaba, a los diferentes tejidos. Entonces, va a disminuir la perfusión sanguínea. Entonces, nuestros tejidos, pues, no van a esperar todo esto. Van a empezar a producir su energía a través de lo que es la vía anaerobia. ¿Ok? Entonces, al elegir esta vía anaerobia, pues uno de los productos que también se produce, además de la energía, que es poquita, se va a producir ácido láctico. Entonces, también nos va a generar acidosis láctica. ¿Listo? Bueno, entonces pasamos a lo siguiente, que es la lesión renal aguda. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la analogía, ya saben, de la sangre viscosa y todo eso que llega y tarda en llegar a los tejidos. Uno de los primeros órganos que va a sufrir esto es el riñoncito. Muy bien. Así más énfasis, las nefronas. Entonces, como va a llegar a tardar, va a llegar la tarde, perdón, la sangre va a llegar muy tarde a lo que es las nefronas, ¿qué va a pasar? Primero va a haber una lesión. Luego, estas nefronas ya van a incluso entrar en lo que es la necrosis. Entonces, nos va a causar una insuficiencia renal. ¿Ok? Bueno, dentro también de lo que es las lesiones renales, vamos a hablar de lo que es el síndrome urémico sistémico. Dentro de lo que es este síndrome urémico hemolítico, perdón, tenemos que hablar de la toxina Shiga, que es producida por E. coli enterohemorrágica. Muy bien. No se olviden, Shiga, toxina Shiga. Esta toxina Shiga va a afectar a lo que son las células endoteliales de los túbulos de la nefrona. Muy bien. Esta Shiga se va a acoplar a lo que es la subunidad 60S de lo que es el ribosoma de estas células endoteliales. Entonces ya no se va a producir proteínas. A esto va a producirse pues la necrosis o la muerte de estas células endoteliales. ¿Y pues qué va a desencadenar? Primero va a desencadenar una inflamación. Esta inflamación va a desencadenar la cascada de la cascada de la coagulación. Muy bien. Al desencadenar la cascada de la coagulación, pues va a formar lo que es la malla de fibrina, va a atrapar plaquetas. ¿Y qué más va a atrapar? Va a atrapar a los eritrocitos que están pasando por ahí. Y por acción mecánica los va a destruir. Es decir, estos van a explotar. Entonces, ¿qué nos va a causar? ¿Cuál es la triada clásica de este síndrome urémico hemolítico? Primero, la trombocitopenia. ¿Por qué? Porque se va a producir esta malla de fibrina no solamente en un lugar, sino en varios lugares. Luego tenemos la eritrocitosis hemolítica, ya les he dicho, por la destrucción de las mismas. Ahora bien, la tercera es la insuficiencia renal. Esto a consecuencia de los trombos que causan estas primeras dos, ¿ok? Que van a causar, ¿no? Obstrucción y por ende va a causar necrosis. Entonces, para esto se va a necesitar de diálisis, inclusive, para contrarrestar este síndrome. Muy bien. Pasamos a lo que es el shock hipovolémico, que bueno, ya es de las complicaciones más graves que existe. ¿Qué va a causar? Hipoperfusión en varias partes de nuestros tejidos. Ya les he dicho, el primero en sufrir esto es el riñoncito. ¿Ok? Ahora bien, va a haber disminución de la perfusión tisular y va a haber una disminución del volumen circulante efectivo, que va a disminuir de 15 a 20%. Y ahora estarán preguntando qué es el volumen circulante efectivo. Simplemente es la fracción de sangre arterial, la cual pues lleva oxígeno y nutrientes a los diferentes tejidos. ¿Listo? Bueno, pasemos a lo que son las complicaciones gastrointestinales graves. Dentro de estas, pues está primero lo que es el megacolon tóxico, que es causado ya bien por las toxinas de bacterias, parásitos que puedan afectar
a este nivel del tubo digestivo. Y bueno, una otra complicación igual grave que puede causarse es el hilio paralítico. Esto a consecuencia de la disminución de potasio. Muy bien. Y finalmente, pasemos a lo que es la desnutrición. Entonces, a ver deposiciones pues frecuentes, pues primero vamos a perder muchos minerales, vamos a perder lo que es vitaminas liposolubles como es el ADEC, la vitamina A, D, E, K, que son importantes en diferentes mecanismos. Ahora bien, no se va a poder reabsorber tampoco lo que es glucosa, proteínas que se va a necesitar. Entonces nuestro cuerpo, al no tener esas proteínas, va a empezar a consumir sus reservas, ¿no? Y bueno, eso sería mi parte. Pasamos a la siguiente. Listo, entonces miren, aquí tenemos el cuadro de deshidratación en adultos. Y bueno, como les decía, la deshidratación leve, moderada y grave, que ya lo han mencionado igualmente. Y antes de terminar, es muy importante enfocar el tratamiento en lo que son los trastornos hidroelectrolíticos. Muy bien. Y no olvidar eso, que lo van a hablar más adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Voy a continuar con lo que es el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, primero hay que mencionar que el diagnóstico de un síndrome diarreico agudo va a ser principalmente clínico, en donde debemos observar la consistencia de las heces. En caso de la diarrea, pues, se va a observar disminuida, es decir, que van a ser líquidas o semilíquidas. También el aumento de la frecuencia de las evacuaciones, que van a ser mayor a 3 evacuaciones en 24 horas. Y también recordar que en el caso de un síndrome diarreico agudo, esta va a durar menos de 14 días. Bueno, para clasificar lo que son los tipos de diarrea, debemos observar las características de esta. Por ejemplo, en una diarrea acuosa, estas van a ser heces líquidas, van a ser abundantes, que no presentan sangre ni moco. Una característica también importante es que el paciente puede presentar vómitos. Su inicio va a ser rápido y el posible agente que lo va a causar pueden ser virus como el rotavirus y bacterias como Escherichia coli. En una diarrea disentérica, estas van a ser heces que van a presentar sangre y moco. El paciente va a presentar dolor abdominal y tenesmo. Su inicio va a ser progresivo y el agente causante son principalmente las bacterias como la Shigella y Salmonella. En esta parte es muy importante preguntarle al paciente si ha consumido algún alimento o medicamento que vaya a cambiar el color de las heces. Esto para no errarnos en la parte diagnóstica. En el tipo de diarrea secretora, estas van a ser heces abundantes que se van a asemejar a lo que es el agua de arroz. Su inicio va a ser rápido y es muy característico del Vibrio cholerae. En una diarrea persistente, esta va a ser de un inicio lento, la diarrea va a ser prolongada, va a estar acompañada de lo que es distensión abdominal y pérdida de peso. Va a ser más que todo característico en infecciones parasitarias. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco más sobre la valoración clínica de la deshidratación, vamos a centrarnos en esta parte más que todo en los pacientes pediátricos. Los signos más resaltantes que vamos a observar en estos van a ser que la fontanela se va a encontrar hundida, van a tener llanto sin lágrimas, sus ojos y mejillas van a estar hundidas, van a tener una mirada perdida, va a perder la humedad de la mucosa, por lo cual la boca y la lengua se van a encontrar secas. Y algo muy importante es que el niño no va a mojar su pañal por al menos unas 3 horas. O más de este tiempo, y esto nos va a indicar que los riñones están intentando conservar el agua. Y haciendo una observación de lo que es el estado de conciencia, si el niño se presenta irritable y presenta sed, nos puede indicar que presenta una deshidratación moderada. En caso de que se encuentre en un estado de somnolencia profunda, puede indicarnos que está en un estado de deshidratación severa, ya que no va a poder consumir agua. También aquí observamos lo que es algunas consideraciones de la deshidratación en los adultos. Ya lo mencionaron anteriormente, así que pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este es un cuadro que encontré sobre los grados de deshidratación, pero centrado en los pacientes pediátricos, en donde los signos más importantes que debemos observar son la pérdida de peso, el llenado capilar, el tiempo de llenado capilar y también el signo del pliegue. Siguiente, por favor.
Bueno, pasando a la parte de laboratorio, primero debemos saber cómo indicar a un paciente la correcta recolección de muestras. Primero se le debe indicar que consiga un frasco de muestra de heces y que prosiga con la recolección de heces. Esta podemos indicarle de diferentes formas. Puede colocar lo que es un nylon o un papel entre la taza entre la taza y el asiento del inodoro, o si es que tiene la disponibilidad, también usar lo que es una basinica. Para la recolección se va a utilizar la espátula del frasco. En caso de heces sólidas se recolecta de 2 a 5 gramos o el tamaño de una canica. En caso de heces líquidas se utiliza, tiene que recolectar una cantidad de 10 ml. Posteriormente debe sellar el recipiente y llevarlo al laboratorio. Las consideraciones especiales que debe tener el paciente al momento de la recolección es de evitar que la muestra se contamine, ya sea con orina o con el agua del inodoro, y que consiga un recipiente adecuado. Es decir, que no puede recolectar la muestra en un frasco de alimentos o en un frasco de cosméticos, ya que puede arruinar o modificar lo que es la muestra, el laboratorio, perdón. Bueno, también debe priorizar las partes de la muestra que tengan moco o sangre, y el tiempo de entrega al laboratorio debe ser de menos de 2 horas. Siguiente, por favor. Ya, de los pruebas de laboratorio que pueden hacer son los coproparasitológicos, los exámenes coproparasitológicos, que se utiliza para identificar parásitos en caso del síndrome diarreico agudo, principalmente giardias y amebas. En esto se debe pedir un examen coproparasitológico seriado. Se fundamenta ya que va a haber una revisión se va a analizar la muestra unas 3 veces. Esto ya que una respuesta negativa no nos puede asegurar de que el paciente no esté cursando por una infección parasitaria. Siguiente, por favor. El examen de coprocultivo y el coprocitológico ambos nos ayudan a conocer el origen de la diarrea. En caso de un coprocultivo se va a indicar en caso de que el paciente presente una diarrea de duración de mayor a 7 días, en caso de que se presente con sangre o moco, y el medio de cultivo de preferencia va a ser el agar SS para Shigella y Salmonella y el agar McConkey para bacterias gram negativas. Y algo muy importante también es que este examen se debe realizar a todos los pacientes que pacientes de riesgo, como por ejemplo los niños, los ancianos y pacientes inmunocomprometidos, inmunodeprimidos. Y el examen coprocitológico, esta es el recuento de leucocitos en un campo microscópico. ¿Cómo se va a realizar? En una portaobjetos que va a estar la muestra de heces, y algo muy importante de recordar es que va a estar teñida con azul de metileno. Se coloca en un microscopio con un objetivo de alto, de alto poder, como el 40X, en donde se va a contar por campo unos 5 leucocitos. Si estos se encuentran mayor a 5 leucocitos, se considera una prueba positiva y el origen va a ser una diarrea inflamatoria. Caso se encuentre menor a esta cantidad, nos indica que el paciente está cursando por una diarrea no inflamatoria. Siguiente, por favor. Ok, bueno, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento del síndrome diarreico agudo, que, bueno, básicamente consiste en una terapia de rehidratación oral como pilar fundamental. También vamos a hablar sobre la rehidratación parenteral en casos graves, o el uso de, por ejemplo, terapias complementarias como el zinc y los probióticos. Todo esto orientado obviamente a tomar decisiones terapéuticas según el estado del paciente, que bueno, lo vamos a abordar por los planes ABC. ¿Cuál es la idea central de la terapia de retracción oral? Hay que tener en claro que la principal causa de mortalidad en este síndrome es la deshidratación y no el agente infeccioso como tal. Esto se debe a que, bueno, la pérdida continua de agua y electrolitos produce una disminución del volumen intravascular, como lo fueron comentando mis compañeros, lo que puede llevar a una hipovolemia, reducción del gasto cardíaco y, si no se puede corregir, a un shock hipovolémico, como lo explicaron.
Por esta razón, el tratamiento se centra en tres pilares, que es la reposición de líquidos, la corrección de electrolitos y el mantenimiento del estado nutricional. Además, la mayoría de diarreas generalmente son de origen viral y están autolimitadas, lo que justifica que el uso de antibióticos sea limitado y reservado para casos específicos. Pero de una manera más profunda lo va a tocar mi compañera, que va a hablar sobre el tratamiento antibiótico. Y bueno, vamos a pasar primero a la definición de esto, que consiste en la administración de soluciones de glucosa y electrolitos por vía oral, con el objetivo de corregir, como les había dicho, el déficit hídrico y mantener el equilibrio hidroelectrolítico. La importancia de todo esto radica en que permite tratar eficazmente la mayoría de los pacientes sin necesidad de una hospitalización, por ejemplo, disminuyendo tanto la morbimortalidad y también los costos en salud. Por ello, se considera una de las intervenciones más importantes para el manejo de esta diarrea aguda. Ahora, pasando un poco al fundamento fisiológico, como igual lo fueron explicando mis compañeros, en la terapia de rehidratación oral se basa en el cotransporte de sodio y glucosa a nivel del intestino delgado. En condiciones normales, el sodio se absorbe junto con la glucosa a través del cotransportador CGLT1 y el agua sigue este proceso por un gradiente osmótico. Un resumen de lo que explicaron mis compañeros. Lo importante es que incluso durante una diarrea, este mecanismo permanece funcional. Eso es lo más importante. A pesar de que la secreción está aumentada de líquidos. Por ejemplo, en enfermedades como el cólera, donde hay una secreción masiva de agua, este sistema de absorción sigue intacto. Y esto explica por qué la rehidratación oral es efectiva incluso en cuadros severos, ya que aprovecha este mismo mecanismo fisiológico, como lo podemos apreciar en esta imagen, que lo saqué de un artículo que revisamos. Aquí está el cotransportador, el ingreso de sodio y glucosa, también de fructosa por este lado, por el cotransportador GLUT5, y a la vez cómo la glucosa pasa a la mucosa por transportadores como el GLUT2, el intercambio de sodio con potasio por medio de esta bomba de sodio y potasio. Ok. Pasándonos a la composición de estas soluciones, las sales de rehidratación oral, están diseñadas para optimizar la absorción intestinal y corregir las alteraciones fisiológicas de la diarrea, que es entre sus componentes. El sodio es el que permite restaurar el volumen extracelular. El potasio corrige la hipocalemia que puede presentarse por pérdidas fecales, por ejemplo. El citrato, que contribuye a corregir la acidosis metabólica. La glucosa, más que una fuente de energía, por así decirlo, es fundamental porque facilita la absorción tanto de sodio a través del cotransporte y lo que indirectamente permite, como les había dicho, la resolución de agua. A ver, ¿cuáles son los principios del tratamiento? En esta terapia de hidratación oral debe realizarse en pequeñas cantidades y de forma continua, ya que grandes volúmenes pueden estimular, por ejemplo, el vómito, y en caso de vómitos leves no se debe suspender el tratamiento, sino hacer una pausa breve y reiniciar la administración de forma más lenta. Además, es fundamental mantener la alimentación, ya que el ayuno prolongado favorece la atrofia de la mucosa intestinal y retrasa la recuperación funcional del intestino. Ok, vamos a comenzar hablando sobre los planes, comenzando, por ejemplo, con el plan A. Bueno, antes de esto hay que explicar que este tratamiento para el síndrome diarreico agudo se clasifica en 3 planes, en A, B y C. Y según el grado de deshidratación de nuestro paciente, nos permite individualizar el manejo de manera más rápida y efectiva. Se basa básicamente en una evaluación clínica del estado de hidratación. Hay un cuadro próximamente que resume más o menos qué signos tenemos que considerar. Igual lo han ido explicando mis compañeros, como por ejemplo el estado de conciencia, la sed, la turgencia cutánea y la perfusión. El plan A. El plan A está indicado, como lo pone aquí, en pacientes que no presentan signos clínicos de deshidratación. En este contexto podemos decir que el organismo aún mantiene un equilibrio entre las pérdidas y la ingesta, por lo que el objetivo principal es prevenir la deshidratación. Aumentar líquidos habituales y administrar las sales de rehidratación oral después de cada deposición. En menores de 2 años, de 50 a 100 ml, de 2 a 10 años, de 100 a 200 ml, y en pacientes de 10 años, una cantidad de mayor o igual a 250 ml. Y además de esto hay que tomar en cuenta que se debe continuar con la alimentación y la lactancia. Aquí, Grupo, en este cuadro, ¿están de acuerdo? A ver, retrocede.
Ariana Valeria. ¿Estás de acuerdo con esto? Plan A. Porque de esto se trata, ¿no? Lo primero es que hay que identificar grado de deshidratación. Leve, moderado, severo. Es leve, le doy plan A. Grupo, ¿están de acuerdo? Curso, ¿están de acuerdo? Ezequiel, José Luis, ¿qué opinas? Aló, Ezequiel. Sí, doctor. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿lo has leído? A ver. Camila Isabel. En base a lo que ha mencionado, como que no presenta signos de deshidratación, tal vez solo sería aumentar la cantidad de ingesta de líquido, no sé. Brian ha levantado la manita. El único macho. A ver, Brian. Doctor, no tanto como tal, porque en especial en los niños, pues a pesar de que sea una leve grado de deshidratación, igual se debe dar lo que es las sales de rehidratación oral o se le debe de administrar sales de rehidratación oral, por más que no haya signos de deshidratación, ya que como sabemos fisiológicamente los niños están mayormente compuestos por agua y cualquier disminución del agua corporal total pues debe ser repuesta, debe ser repuesta. Así que El no tanto. punto es, les ha dado diarrea, ¿no ve? Samira, ¿te ha dado Sí, doctor. diarrea? Sí, alguna vez. ¿Te han dado plan a sales de rehidratación oral? No, doctor. No, No, pues las sales entran en el plan B. Sí, te lo vamos a corregir, por favor, chicas, chicos. ¿Ya? Ahora, Ok, líquidos habituales. ¿Qué se entiende por líquidos habituales, chiquitas, chiquitos? ¿Con qué van a tratar? ¿Qué les dan cuando se enferman o no les dan nada? O no lo quieren, ya ni modo, porque es que llegue. Doctor, tal vez podría ser también pues un buen caldo de pollo, pues que tiene tanto lo que son las partes hidroelectrolíticas, no sal y agua. Ajá, podría ser un caldito de pollo. A la Vero Márquez Sarapura. ¿Dónde está la Vero? Vero. Se han ido. Así son las clases en línea. Márquez Sarapura, Vero. Sí, doctor. Cuando te enfermas, ¿qué te dan? Nada. Sí, doctor, perdón, no lo escuché bien. Ah, ah, Nomás le dan. Creo que vamos a tener que llamar a la abuelita, a la mamá, a la tía, a alguien que nos dé una manito. ¿Qué se usa? Plan A. ¿Quién sabe? Heidi Doctor, Martínez tal vez Callisaya. las... ¿Dónde está la Heidi Martínez Callisaya? Está conectada, se ha ido. Heidi, doctor, ¿qué te dan? podría ser las sales de rehidratación oral. ¡Que no! Las sales se usan en el plan B. Aleida. Pero solamente les dan agua, chicas. Raquel Maita Pérez. Sí, así les dan. Quisiera llamar a sus mamás, a sus papás. Aleida. Yuhu. ¿Qué te dan cuando te enfermas? Pucha, para la diarrea. Le odian. A ver, anda a llamar a tu mamá, a tu papá. Ya, gelatinita. ¿No están ahí las mamás, las abuelitas? Adriana, agua con azúcar, dice. No, pero si le ponemos azuquitar, ¿qué nos han estado Doctor, explicando en la agua con azúcar. fisiopatología? Pero por eso, si le ponen agua con azúcar, ¿qué va a pasar? Nos acaban de describir en la
fisiopatología, más diarrea le va a dar por factor osmótico. Nunca, 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 nunca azúcar. ¿Saben qué? La gente tiene una idea, hay que darle agua con Coca-Cola. No, hay que hacer hervir Coca-Cola, dice. Si haces hervir Coca-Cola, como tiene la Coca-Cola tanta azúcar por factor osmótico, más diarrea. Nunca, 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 nunca glucosado, suero glucosado, porque tiene azúcar, más diarrea. O sea, el azúcar, no. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? A la Shaden Doctor, Mita. ¿Dónde está la Shaden Mita? Está con nosotros y ha ido a dormir, la siesta. Shaden. Ahí está la Shaden. Recién creo que está acomodando la cámara. ¿Dónde andabas? ¿Cómo Shaden? ¿Qué te dan? Shaden. Manzanilla. Oh, manzanillita, panitelita, agüita de canela, agüita de arroz. Eso es el plan A, chiquitas, chiquitos. A ver, consulten pues con sus mamás, sus abuelitas, con alguien. Cuando se enferman, ¿qué les dan? Directamente les dan limonada. Para el resfrío les dan limonada, no para la diarrea. Los odian, creo. Eso se da. ¿Ya? Yo generalmente lo que uso siempre es agüita de canela. Es agradable, es tolerable. Podemos dar matecito de manzanilla, lo que un compañero por ahí ha dicho, una sopita de pollo. Ese es plan A. ¿Se entiende? Chiquitas, chiquitos, a ver, hagan sus pulgares. Quiero ver ahí arriba sus pulgares. Creo que están durmiendo, chicos. El Marcelo, solo Marcelo, Ruth. ¿Quién está mandando pulgarcitos? Vos nomás mandan. Sam, ya está durmiendo. La Camila. Nada les cuesta mandar pulgarcitos. El Marcelo nomás está fanático. Los demás están durmiendo. Bien, ¿se ha entendido, no? Plan A, chiquitas, chiquitos. No entres las sales todavía, plan A. Plan B, ahora sí. Pasa la diapositiva, por favor. Ok, doctor. Ok, pasando a este cuadro. En el plan B se aplica en pacientes con una deshidratación leve a moderada, donde ya existe un déficit de volumen extracelular. Okay, y clínicamente esto se manifiesta por una sed aumentada, mucosas secas, ojos hundidos, por ejemplo, y disminución de la diuresis, lo que va a reflejar una respuesta compensatoria del organismo ante la pérdida de líquidos. Y aquí, bueno, el tratamiento consiste en la administración de 75 ml por kilogramo de peso en un periodo de 4 horas mediante una solución de rehidratación oral. Este volumen está calculado para poder reponer el déficit existente y poder cubrir las pérdidas continuas. También es importante que la administración sea fraccionada y supervisada, ya que la ingesta rápida puede provocar vómitos. Además, posteriormente se debe reevaluar al paciente. Si este mejora, pasa al plan A, donde, bueno, como mencionó el doctor, podemos pasar a líquidos más habituales. Y si persiste la deshidratación, se repite el plan B, y si empeora, se inicia el plan C. Este enfoque es más dinámico, es bastante importante, especialmente en pediatría, donde el estado clínico puede cambiar muy rápidamente. Alex, Sí, Alex, doctor. estamos en plan B. Sí, ¿Le estás dando sales de rehidratación oral? sí, doctor. Administrar en pequeñas cantidades. ¿Cómo me explicas eso? Yo soy el papá. ¿Cómo es pequeñas cantidades, doctor? No le entiendo. ¿En mamaderita le puedo dar, doctor? Sí, doctor, o sea, es cuestión de ¿Se puede dar ajustarlo. mamadera, chiquitas, chiquitos? Juan, se podría. ¿está el Juanito? No. Sí, estoy, doctor. ¿Cómo darías vos? ¿Por qué se ha apagado tu cámara? Estás firpo en esa foto. No, ¿Cómo estoy se da? preco. La premilitar estás. ¿Cómo das plan B? Dice ahí.
en pequeñas cantidades. ¿Qué entiendes vos, Juanita? En dosis menores. De Sí, poco pues. a poco. Yo creo que de poco en poco, no abruptamente como un vaso, digamos, de mitad y mitad o de cuarto en vaso, así sucesivamente. No creo que. Bueno, así yo le daría. Pocas Con, cantidades. con cucharillita. Con cucharilla. Y a poquito. Con mucho cariño. 4 horas, ¿imaginan? A ver, toma agüita. Ya, ahora jugate con las llaves, le haces jugar con las llaves, esperas otro ratito, otra cucharillita. Eso se entiende en pequeñas cantidades. Y nunca, jamás, chiquitas, mamadera. El chupón es como si a ustedes yo les metería a su garganta mi dedo. ¿Qué les va a producir? Reflejo nauseoso Vómito. y va a vomitar. ¿Se dan cuenta? No parecería sonceras lo que les estoy preguntando, pero es muy útil, porque esto, sobre todo en las guaguas, como ustedes han visto, puede ser mortal, ¿no? La deshidratación, la diarrea puede llegar a ser mortal. Por eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Plan A, líquidos a tolerancia, matecitos, agüita de canela, agüita de arroz, panitelita, maicenita. Plan B, sales de rehidratación oral, 75 ml por kilogramo peso, 4 horas, con cucharillita, evaluando lo que ha dicho el compañero. Mejora, bajo al plan A. No mejora, subo al plan C. Ahora sí, plan C. Este es el que salva vidas. ¿Cómo se da plan C, estimado Alex? Ok, doctor, antes de pasar a plan C, perdón, ¿podría hablar de una alternativa en el plan B? Eso es justamente lo que les he pedido. Ayer la he revisado esta presentación. Los chicos estaban muy motivados. Me dicen, ¿qué nos falta? Yo les decía, plan B, sonda nasogástrica. Es deshidratación moderada. Toda la clínica es de deshidratación moderada. Pero vomita. ¡Wow! ¿Qué hago? Sonda nasogástrica. Explícanos, por favor, Alex. Ok, bueno, justamente como estaba explicando el doctor, esta opción es utilizada en pacientes que no pueden ingerir líquidos de manera efectiva o presentan vómitos persistentes, pero que aún tienen una función intestinal conservada. El principio es el mismo al que expliqué anteriormente, ya que se administra la misma solución de rehidratación, aprovechando el cotransporte de sodio y glucosa que había mencionado. Por las ventajas, una de las ventajas es que permite una administración continua, controlada y mejor tolerada en algunos pacientes, también evitando la necesidad de un acceso intravenoso. Sin embargo, también tiene sus contraindicaciones, sobre todo en pacientes con alteración del estado de conciencia, por el riesgo de aspiración y en casos de, por ejemplo, un hilio paralítico o una distensión abdominal severa, donde la absorción intestinal está comprometida. Por lo tanto, esta sonda nasogástrica debe considerarse como una extensión de la terapia enteral que mencionamos y no directamente un reemplazo de la misma. Y bueno, eso con respecto a este plan de sonda nasogástrica. Ahora, pasando al plan C, está indicado en pacientes con una deshidratación grave o shock hipovolémico, donde existe una pérdida muy significante ya del volumen intravascular. Esto va a comprometer tanto la perfusión de órganos vitales, lo que puede llegar, como explicaron mis compañeros, a una acidosis metabólica, por ejemplo, una insuficiencia renal y falla multiorgánica, si no se corrige rápidamente. En estos casos, la rehidratación oral ya no es suficiente, ya que debido a una disminución del flujo sanguíneo intestinal, por lo que se requiere una administración intravenosa de líquidos. Por ejemplo, entre los que se usan generalmente está el Ringer lactato, es la solución de elección, ya que contiene lactato y el cual se va a metabolizar a bicarbonato y ayuda a corregir la acidosis metabólica. Ahora, ¿cuál es el esquema? Es recomendado de 100 ml por kilogramo administrados en 2 fases. Una fase inicial rápida para restaurar la perfusión y una fase posterior para completar la reposición del déficit. Este manejo debe ir acompañado de una monitorización estricta de los signos vitales, como la perfusión y la diuresis, ya que el objetivo es restablecer la estabilidad hemodinámica del paciente. Estos son los valores que vamos a manejar. En adultos y niños, 30 ml por kilogramo cada 30 minutos. Y en la fase 2, paso 2, 70 ml por kilogramo en
2.5 horas, por ejemplo, y en lactantes 30 ml kilogramo en 1 hora o en la fase 2 70 ml por kilogramo en 5 horas. Ya. Y esto ya lo expliqué. Bueno, y esta es una tabla que básicamente resume todo lo que estuve exponiendo, donde el plan A es un tratamiento ambulatorio sin una deshidratación clínica. Lo que se va a usar es incluso, a continuación vamos a hablar también sobre los suplementos como el zinc. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Creo que era aquí, sí. Ya, pero antes de esto, ok. Antes de pasar a eso, hay que hablar sobre algunas consideraciones en este tipo de plan terapéutico, ya que es necesario evaluar la respuesta al tratamiento y detectar de forma precoz cualquier deterioro clínico. También aquí hay que estar muy atentos a los parámetros clínicos, ya que en muchos casos no se dispone de estudios de laboratorio inmediatos. Por ejemplo, la diuresis es un indicador directo de la perfusión renal y el estado de hidratación de nuestro paciente. Además, hay que ver el tema del llenado capilar y la temperatura de las extremidades, ya que permiten valorar la perfusión periférica, por ejemplo, mientras que la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que también hay que monitorizarla, reflejan el estado hemodinámico. Y la mejoría del estado de la conciencia y la disminución de sed son signos clínicos. Y manejo adicional, tenemos que tomar en cuenta que se debe continuar con una alimentación, la lactancia materna y un suplemento con zinc, sobre todo en niños. Okay. Aquí vamos a hablar un poco sobre la acción del zinc, si es que se puede usar, y el uso de probióticos en este tipo de patologías. Por ejemplo, el zinc, sabemos que es un micronutriente esencial que desempeña un papel clave en la integridad del epitelio intestinal y también, de cierta manera, influye en la respuesta inmunológica. Por ejemplo, en episodios de diarrea se produce, como habíamos mencionado, una pérdida significativa de zinc a través de las heces, lo que puede contribuir a la disfunción de la mucosa intestinal y, de cierta manera, agravar el cuadro. Y en estos casos, en el tratamiento se puede dar una suplementación de zinc, que se ha demostrado en múltiples estudios e incluso buenas recomendaciones de reducir la duración de la diarrea en aproximadamente de un 20 a 25% y así disminuir la gravedad del caso. Además, creo que en la siguiente tengo una imagen. Aquí un poco de las funciones en las que puede intervenir el zinc. Mejora la absorción de agua y electrolitos, la disminución de la secreción intestinal y la aceleración de regeneración de los enterocitos, por ejemplo. Su uso está especialmente recomendado en niños, como había mencionado, particularmente en contextos de desnutrición o en países en desarrollo. ¿Ya? Y con respecto a los probióticos, bueno, sabemos que son microorganismos vivos que se administran en cantidades, si se administran en cantidades adecuadas, confieren beneficios al huésped, principalmente a nivel intestinal. Los que más se utilizan, por así decirlo, son los que tienen lactobacillus rhamnosus, como pone aquí, y Saccharomyces boulardii, perdón. Bueno, en estos casos los probióticos son, junto con el zinc, un coadyuvante a una mejor evolución del cuadro y sirven para un manejo integral, reduciendo las complicaciones del cuadro. Y creo que eso es todo, doctor. Sí, eso es todo, doctor. Y va a terminar mi compañera Raquel. Raquelita, te escuchamos. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo voy a hablar sobre lo que son los tratamientos coadyuvantes a lo que es la terapia principal, como habló mi compañero, vendría siendo la rehidratación del paciente. Entre los tratamientos coadyuvantes tenemos el tratamiento sintomático y el tratamiento antimicrobiano. También se puede hacer una terapia dietética en los pacientes que están cursando esta enfermedad. Como coadyuvante y tratamiento sintomático tenemos lo que son los antidiarreicos, los antiespasmódicos y los antieméticos, ya que estos coadyuvan a lo que es calmar los síntomas que viene acompañando los cuadros diarreicos. Entre los antidiarreicos tenemos como principal, como en primer lugar tenemos a lo que son los que reducen la motilidad intestinal y los que reducen lo que es la secreción. Estos, como dije, es un tratamiento complementario
El objetivo de estos es reducir la frecuencia de las deposiciones y la pérdida de líquidos y el dolor abdominal. Siguiente, por favor. Como bien dijimos, la loperamida es un fármaco que reduce lo que es la motilidad intestinal. Su principal mecanismo es que actúa en los receptores opioides de lo que es el intestino, disminuyendo la liberación de acetilcolina. Esto a su vez reduce lo que es el peristaltismo, aumentando lo que es el tiempo de tránsito intestinal. Entonces se incrementa la absorción de agua y electrolitos. Bueno, esto se debe usar en lo que es ausencia de fiebre o fiebre leve. Y en caso de que no haya heces en caso de que haya heces no sanguinolentas. La dosis es como se dice, como se ve en el cuadro. Una de las contraindicaciones es que no se debe usar en disentería, en el que se caracteriza por una fiebre elevada, sangre o presencia de moco en las heces. Siguiente, por favor. Bueno, anterior. Uno antes, por favor. Ya. Otro que teníamos también era el difenoxilato. Este también es un derivado opioide. Se prescribe generalmente o para el tratamiento de diarrea aguda. Sin embargo, al igual que la loperamida, está contraindicado en heces con presencia de sangre o fiebre alta. Siguiente, por favor. Otro que tenemos que es el subsalicilato de bismuto. Este actúa lo que es inhibiendo las prostaglandinas intestinales. Asimismo, disminuye lo que es la secreción de cloro y agua, que contribuye esto a disminuir la diarrea. Este puede ser indicado en lo que son la diarrea del viajero. Sin embargo, se debe tener cuidado en prescribir esto a embarazadas o pacientes que están actualmente con medicación con aspirina. Siguiente, por favor. También tenemos como coadyuvantes para calmar lo que es el dolor y la fiebre que suele acompañar estos cuadros diarreicos. Para el dolor abdominal podemos usar lo que son paracetamol o el metamizol. Esto ayuda a lo que es el tratamiento sintomático del paciente y no es muy recomendado usar lo que son los antiespasmódicos o los antifiséticos o antiflatulentos. Entre los antieméticos tenemos lo que son bloqueadores de los receptores H1 de histamina. Los fármacos pueden ser la prometazina o la dimenhidrato. O los antagonistas de los receptores de dopamina como la metoclopramida. ¿En qué casos está indicado? Cuando el vómito es intenso, y si el vómito es intenso, obviamente existe un mayor riesgo de deshidratación. Sin embargo, cuando el vómito es esporádico, no hay necesidad de recetar lo que son los antieméticos. Siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has callado? Es que no veo la presentación. Siguiente, por favor. Bueno, no sé, en niños más que todo no se recomienda lo que es el uso rutinario de estos agentes que son antimotilidad o antieméticos, como la loperamida o los antiméticos en sí. Porque los que son antimotilidades como la loperamida prolongan lo que son las infecciones bacterianas y se han asociado con casos de hilio paralítico, y los antieméticos pueden tener efectos sedantes. Entonces, si nosotros damos este fármaco que tiene efecto sedante al niño o a la persona,
estos pacientes van a dormir más, van a estar más somnolientos y no se va a poder cumplir con la terapia principal que viene siendo la rehidratación oral, vía oral más que todo. Siguiente, por favor. Entre los tratamientos coadyuvantes también tenemos lo que es un manejo dietético. Eh, en la dieta se recomienda una nutrición adecuada. Es importante porque esto nos va a ayudar a lo que es la renovación de los enterocitos. Y más si los pacientes están desnutridos o no tienen el apetito para ingerir alimentos. También en las fases iniciales de la diarrea, si estos pacientes, como lo dijimos, presentan anorexia, em, también se puede hacer una terapia de dieta líquida. Sin embargo, eso ya lo tendríamos que coordinar con el departamento de nutrición. Ahora también en lo que es el manejo más de la parte en la casa, se recomienda lo que son los almidones o los cereales. Sin embargo, estos deben estar hervidos. Se puede alimentar con lo que son las papas, fideos, arroz, trigo, avena. Eh, También como se vio, lo podemos condimentar con sal. Eh, También se puede consumir lo que son las verduras en sopa, sin embargo, todas estas deben ir hervidas y se debe evitar lo que son los alimentos con alto contenido de grasa, alimentos fritos o muy procesados o muy condimentados. Esto para que el intestino vuelva a una función normal. Ah, también en algunos casos se debe evitar lo que son los productos lácteos. Sin embargo, en estos no incluimos a lo que es el yogur, porque los productos lácteos pueden ser difíciles de digerir por la mala absorción que hay de la lactosa, que es fruto de lo que es el daño intestinal en lo que es la diarrea. Siguiente, por favor. Como tratamiento coadyuvante también, pero solo en lo que son las diarreas inflamatorias agudas, que tengan más que ver con los microorganismos que previamente ya se han mencionado. Tenemos lo que es el tratamiento antimicrobiano y la prevención, que la vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Ya. Los antimicrobianos se usan muy raramente porque la mayoría de las diarreas vienen siendo virales y la resolución suele presentarse sin necesidad de su uso. Sin embargo, se debe usar en algunas situaciones como una gravedad clínica elevada, si se sospecha de alguna etiología, como ya lo vamos a ver, que puede ser por algunos parásitos o bacterias, dependiendo del estado inmunológico del huésped. Algunos antimicrobianos en la mayoría de las diarreas, como bien dijimos, que vienen siendo causadas por virus, en estas no acortan el tiempo y no tienen una aplicación terapéutica correcta, además que podemos causar lo que es la resistencia. Siguiente, por favor. Entre las indicaciones para usar lo que son los antimicrobianos, tenemos que la diarrea sea de moderada a grave, que haya disentería, porque si hay disentería, esto nos sugiere que hay bacterias muy invasivas, como vienen siendo la Shigella o el Campylobacter. Entonces, estas bacterias están invadiendo lo que es la mucosa intestinal, causando lo que es el sangrado. Los antibióticos nos ayudarían a lo que es eliminar las bacterias. Otro criterio para usar estos fármacos vendrían siendo lo que es la fiebre alta, que sea mayor a 38.5 centígrados o a 39 grados centígrados. Esto nos indica que puede haber una posible invasión sistémica o incluso sepsis o una mayor carga bacteriana. Entonces, los antibióticos nos ayudarían a lo que es reducir la duración de este cuadro e incluso a reducir complicaciones como la sepsis.
Otro criterio vendría siendo la sospecha de infección bacteriana invasiva, como ya lo dijimos, que tiene que ver con lo que es la fiebre alta y además que el paciente presentaría un dolor abdominal muy fuerte. Y si vamos haciendo lo que es el coprocultivo, vendríamos encontrando lo que son leucocitos en las heces. Em, También tenemos lo que son en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, en pacientes con VIH o en pacientes que están usando inmunosupresores, o en pacientes con una desnutrición muy severa. En estos pacientes el sistema inmune no funciona adecuadamente, entonces los antibióticos nos ayudarían a lo que es prevenir la diseminación de estos. La diarrea del viajero, pero que esta sea de moderada a severa, que principalmente está causado por lo que es la E. coli enterotoxigénica, que ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Estas vendrían siendo las bacterias y los posibles fármacos que se podría utilizar. También lo que son las dosis que se recomiendan en pacientes adultos. En los que más se usa son las Shigella, Salmonella, Campylobacter, Vibrio cholerae, Clostridoides o difícile, parásitos como Giardia lamblia o Entamoeba histolítica. Como bien lo dijimos, pueden estar indicados en caso de que se haya comprobado que estas bacterias son las que causan la diarrea. Sin embargo, también hay contraindicaciones para el uso de los antibióticos. En caso de que la diarrea sea leve, que como ya dijimos puede estar causada por virus, entonces estos no nos ayudarían para nada. En caso de que la diarrea sea autolimitada y que no tenga síntomas y signos sistémicos de infección sistémica, eh, esto más bien nos alteraría lo que es la microbiota. En caso de que la infección sea y esto es muy importante, está muy contraindicado en lo que es una infección causada por E. coli enterohemorrágica, porque esta bacteria produce lo que es la toxina Shiga. Esta toxina produce lo que es microangiopatía. Entonces, ¿qué pasa cuando damos antibióticos a un paciente que tiene una diarrea causada por esta bacteria? Destruimos a la bacteria, sí. Sin embargo, al destruir a la bacteria, esta bacteria al morir libera lo que es más esta toxina. Entonces, hay un mayor riesgo de que se presente un síndrome urémico hemolítico, que vendría siendo una de las complicaciones, como más adelante se ha explicado. También nos causaría insuficiencia renal y anemia hemolítica. Uy, uy, uy. ¿Has escuchado eso, Adriana? Wendy. Adriana. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Adriana? Esa es una de las preguntas de examen de toda la vida. Síndrome urémico hemolítico. ¿Quién ha escuchado? Mira, ella está hablando solita, habla, creo que usted está durmiendo. Josam. Sí, justamente eso también más anteriormente lo había mencionado. Y es muy importante de la triada que causa, ¿no? Lo que es trombocitopenia, anemia hemolítica e insuficiencia renal. Es por eso que este síndrome urémico hemolítico, inclusive de 60 a 70%, si no estoy mal, llega a requerir lo que es hemodiálisis. Imagínense, ¿qué bicho está involucrado? A ver, vamos a ver si está. Juanito David Mamani. ¿Qué bicho acaba de decir? ¿Con qué bicho hay que tener cuidado? ¿Con qué medicamento hay que tener cuidado? Nada. ¿Qué nos pasa, chicos? Ha dicho algo tan importante, tan grave. Samira Magalí. Sami. ¿Está involucrado o lo produce la toxina de Shiga?
¿De qué bicho? Sería la Escherichia coli. ¿Qué antibiótico? La Repetinos. Repetinos, por favor, mamita, eso es tan, tan importante. Presten atención, chicos. ¿Han visto, no, las complicaciones? Daño renal. Repetinos, por favor, esta partecita que acabas de decir. La que está, el microorganismo involucrado vendría siendo la E. coli enterohemorrágica o también llamado O157H7. ¿Escherichia coli creen que es frecuente o no es frecuente? Muy, muy, muy frecuente. Seguí. Siguiente, por favor. No, esto de la Escherichia coli, repetilo, por favor. Bueno, como iba diciendo, la bacteria produce lo que es la toxina Shiga. Entonces, si nosotros recetamos un antibiótico en una patología diarreica que esté causada por esta bacteria, mataríamos a la bacteria, sin embargo, se liberaría más la toxina Shiga, lo que nos daría lo que, como bien lo dijo mi compañero, el síndrome urémico hemolítico, caracterizado por insuficiencia renal, anemia hemolítica y trombocitopenia. Esta es una de las razones, chiquitas, chiquitos, por no entrar así de inmediato con antibióticos cuando tengan pacientes con diarrea. Les pueden producir más daño. Lo van a mandar al hospital, van a estar diálisis, le van a dañar su riñón. Esa partecita es clave, 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 chicos. Seguiremos. Siguiente, por favor. Como habíamos hablado, la diarrea del viajero suele ser frecuente, más en personas que viajan de un lugar que tienen mejor calidad sanitaria a países que están en desarrollo generalmente. Se puede presentar de forma leve. En esta forma leve no se usan antibióticos, de forma moderada y de forma severa. En la moderada y la severa sí se usan antibióticos. Y esta diarrea del viajero puede ser causada, es generalmente causada en un 80% por la E. coli enterotoxigénica. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro resumen. No sale muy nítido, sin embargo, es en qué casos y qué acciones se deben hacer en caso de que se presente una diarrea aguda inflamatoria. Solo en el caso de una diarrea inflamatoria aguda, no en las demás que ya habían hablado antes mis compañeros. En caso de que haya una diarrea aguda inflamatoria, nosotros podemos observar que hay 3 o más deposiciones acuosas o blandas en 24 horas. Además debe haber la presencia de fiebre, hematoquesia y los marcadores inflamatorios suelen estar elevados. Esto por un lapso menor o igual a 14 días. En lo que es los factores de riesgos o cómo dividir al paciente más que todo, hay 2 puntos que debemos tener en cuenta. Si el paciente ha adquirido esta diarrea de un entorno nosocomial o es adquirida en la comunidad. En el caso de de ser adquirida en un entorno nosocomial, el paciente suele tener resistencia a lo que es la bacteria invasora suele tener lo que es resistencia a los antibióticos, por eso se debe tener en cuenta. En caso de que haya sido el contagio en un entorno nosocomial, esto nos puede hablar de la presencia de Clostridium difficile, y esto se debe comprobar con exámenes de PCR. En caso de que el paciente haya contraído la infección en un lugar en la comunidad, se debe tomar en cuenta si el paciente es inmunocompetente o el paciente es inmunocomprometido. Si es inmunocomprometido, observar el recuento de los CD4 en caso de que tenga VIH. Bueno, en caso de que el paciente sea un paciente inmunocompetente, se debe hacer pruebas de la
laboratorio, como bien lo dijo el doctor, para descartar que sea la E. coli enterohemorrágica y así seguir pautas de tratamientos. Y en caso de que sea la E. coli enterohemorrágica, que generalmente este patógeno es transmitido de manera fecal, oral, o sino por el consumo de carne cruda, de leche o de vegetales que no están cocidos adecuadamente. Em, entonces el tratamiento debe ser solo de apoyo o el tratamiento principal que ya nos mencionó mi compañero Alex, y se debe evitar lo que son los antibióticos. Em, Siguiente, por favor. Aquí tenemos los diferentes bacterias que pueden ser causantes de lo que son las diarreas agudas y su posible tratamiento farmacológico. En el caso de la Shigella podemos usar lo que son fluoroquinolonas, como ciprofloxacina, que ya lo vimos en anteriores diapositivas, o cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona. En el caso de lo que es Campylobacter, podemos usar macrólidos. En Salmonella, pero no tifoidea, podemos usar lo que también son fluoroquinolonas o cefalosporinas de tercera generación. En la Yersinia enterocolítica, de igual manera, fluoroquinolonas o cefalosporinas de tercera generación. En la disentería meviana podemos usar lo que son agentes intraluminales como la paramomicina o el metronidazol. Y para lo que son el vibrio, se puede usar lo que es la doxiciclina o una cefalosporina de tercera generación. En caso de que el paciente sea un paciente inmunocomprometido, este puede presentar diarrea y generalmente hay 2 microorganismos que causan este cuadro a este tipo de pacientes, que vienen siendo lo que es el citomegalovirus o el Mycobacterium avium. En el citomegalovirus podemos usar lo que es antivirales como el valganciclovir o el ganciclovir. Y en lo que es el Mycobacterium podemos utilizar una asociación de macrólidos a más de tambutol. Sin embargo, como ya se dijo anteriormente, se debe tener cuidado con lo que es esto en el uso de estos fármacos. Solo se usa estos fármacos en casos graves o personas inmunocomprometidas. Siguiente, por favor. Lo que vendría siendo la prevención, tenemos lo que son el lavado de manos varias veces al día, más después de ir al baño o estar en contacto con animales o, como ya vimos, carnes que no estén cocidas. Debe ser con agua abundante y jabón. Además que se debe tener el esquema de vacunación completo, incluyendo más que todo lo que es el rotavirus en niños, que puede ser causante de la mayoría de las diarreas. Se debe consumir siempre agua hervida, no del grifo, como vimos incluso en el video, que puede ser contagiada por aguas no tratadas. Se recomienda a las mamás dar lactancia materna hasta los 6 meses, por lo menos, y que una alimentación complementaria hasta los 2 años, y los alimentos deben ser bien higienizados. Se debe mantener una alimentación correcta, incluyendo varios micronutrientes, como bien lo había dicho mi compañero, que se puede incluir en alimentos que contengan zinc o vitamina A. Y bueno, eso sería nuestra presentación. Gracias. Y los aplausos. Yo solito estoy aplaudiendo, nadie más aplaude. Gracias por su atención, doctor, y una vez más feliz Día del Padre. Gracias por darnos tiempito hoy día. Sí, pero todavía no nos vamos a despedir, les tengo que tomar examen. ¿Sabes qué nos ha faltado, Alex?
Laboratorio. ¿Qué laboratorio van a pedir? A ver, en el chat, toditos, quiero ver en el chat qué laboratorio van a pedir. Deja de proyectar, quiero proyectar yo un ratito. Vaya mandándomelo en el chat. ¿Qué laboratorio van a pedir? Ariana, Samantha, Adriana, Brian, ¿qué laboratorio van a pedir? Vayan mandando en el chat. Saben, este tema es muy importante, chicas, chicos. Ucha, hace tiempo que no estoy proyectando. Me van a avisar si lo logro. Copro dice, muy bien. La Ruth dice copro. Vera Rosario, copro. Copro. Nada más que copro. Diarrea. A ver, vaya mandando. Hemograma, copro. Ionograma. Muy bien, bien. Electrolitos séricos. Velocidad, copro. Está faltando todavía el necesario. Repasaremos. Definición. Diarrea. Deposiciones de consistencia disminuida. Aumento en la frecuencia, generalmente más de 3 veces al día. Definición. Esto no se usa mucho, pero es necesario saberlo. Gasometría dice. ¿Quién va a pedir gasometría? Se han pasado. Deposición. Cuando supera los 200 gramos, eso es diarrea, dice. No, pero nadie anda pesando sus cacas, ¿no? O sea, medio que no te sirve mucho ese dato, pero eso dicen los libros. La clasificación que nos ha mostrado lo que les decía, ¿no? La diarrea osmótica por la que no hay que dar azúcar. No hay que dar azúcar. No hay que dar glucosado, creatinina, electrolitos, dice Merlo. Nos sigue faltando el más importante. Diarrea secretora, exudativa, motilidad intestinal alterada, reducción de la superficie. Esta es la clasificación, ¿no? Menos de 2 semanas, de 2 a 4 semanas y más de 4 semanas. Diarreas altas, diarreas bajas. Los agentes etiológicos que ya los han mencionado, los más frecuentes, las bacterias, los protozoos, los virus. La clave, chiquitos, son las preguntas del millón que nunca jamás de los jamases tiene que faltar. ¿Cuáles son esas preguntas del millón? Ahora lo vamos a repasar y los van a anotar, por favor. Estas son preguntas del millón que nunca jamás de los jamases tienen que faltar. Vómitos. Sí. Diarreas en gran cantidad. Sí. Muy frecuentes. Sí. Con esas características que diagnosticó gastroenteritis. Con fines didácticos, vamos a decir que son las diarreas altas. Completaremos las preguntas. ¿Qué agentes etiológicos producen gastroenteritis? Ya no los han mencionado los chicos. No quiere correr. What's happened? Creo que se está colgando mi computadora. Ahí está. Vejete. Viejito. Vejete. ¿Qué sería la primera vez, chica? Shaden. Shaden. Yuhu. Agente etiológico con B chica. Vibrio cholerae. ¿El más frecuente? No. Samantha. Virus. El Marcelito ya ha respondido. Virus. Nos están diciendo cuántas veces. Hasta ahorita nos acabo de decir en el tratamiento. Si es viral, exactamente. Rotavirus, Marc Morales. Rotavirus. El 50% de las diarreas o más en las guaguas es debido a virus. ¿Cuál virus? Rotavirus. Por ser tan frecuente incluso hay vacunas, ¿no? Tiene una característica. Puede dar verano, primavera, otoño.
Puede dar niño rico, niño pobre, niño africano, niño americano. No perdona. Y lo que nos acaba de decir, nunca jamás de los jamás es antibiótico. ¿No ve? Bien. Segunda B chica. Ahora sí, vibrio cólera. El video. Lo hemos visto clarito, el video. ¿Qué características? Diarreas abundantes, como agua de arroz, más de 20 por día. Antecedente epidemiológico, comer ceviche en la plaza triangular o productos lácteos contaminados. ¿Qué hay que hacer? Hidratar. ¿Qué antibiótico hay que dar? ¿Quién me puede responder en el chat? ¿Con qué se trata? La expositora, ¿con qué se trata? Vibrio cólera. Puede ser doxiciclina o una cefalosporina de tercera generación. Eso es, doxiciclina, Aldo, muy bien. 300 miligramos vía oral, dosis única. Perfecto. Todo lo que han visto en el video. Han visto, ¿no? Tan parecido su hospital con nuestro hospital de clínicas, ¿no? Las salas, la pobreza, todo. Tercer bicho, letra G, Giardia lamblia. ¿Cómo son las características de la diarrea por Giardia? Presenta lientería y esteatorrea. ¿Qué me puede decir qué es lientería, qué es esteatorrea? Si quieren en el chat, si quieren, activan su micrófono. Lientería son las... Exactamente, muy bien. Dice, ¿sabe qué, doctor? Parece que no hubiera masticado los alimentos en la caca, están ahí. ¿Y sabe qué? Mi caca está flotando, dice, ¿no? Lientería, alimentos mal digeridos, merlo. Bien, ¿qué otra cosa produce giardia? Dolor abdominal intenso, cuadros intercalados de diarrea, estreñimiento, en resumen, síndrome de mala absorción. La letra T, igual no los has repetido mucho, creo que es la Raquel. La famosa Escherichia coli enterotoxigénica causante de la diarrea del viajero, ¿no? Que dicen que son cuadros autolimitados y no los acabo de decir, que no amerita tratamiento con antimicrobianos. Si fuera giardia, me estaba olvidando, ¿qué antibiótico le damos, chiquitos? Por el chat. Shaden. Bonito, eso, Arianita, muy bien, metronidazol, felicidades. ¿Cuánto? 500 miligramos cada 8 horas vía oral, por 7 a 10 días. Muy bien, eso es. Seguiremos con las preguntas del millón. Por favor, chiquitos, si tenemos pacientes con diarrea, no pueden faltar estas preguntas. Diarreas en escasa cantidad, poca frecuencia. Lo más importante, con sangre, pujo, tenesmo, flemas, moco. Lo que más llama la atención, la presencia de sangre. ¿Cuántas veces ha ido al baño? No, me debe ir unas 3 veces, nada más. Wow. ¿Ha hecho harto? No, como un escupitajo era. Pero lo que me ha llamado la atención, doctor, es la presencia de sangre. ¿Qué es pujo? Deseo imperioso de defecar. ¿Qué es tenesmo? Sensación de ocupación rectal, como que quiero hacer caca, che. A ver, me sentaré y no hago nada. Ese es el tenesmo. Con estas características clínicas, ¿qué diagnostico? Enterocolitis. Para nosotros, con finales didácticos, diarrea baja. Por si acaso, chiquitos, no van a diagnosticar EDA. EDA, enfermedad diarreica aguda, solo se diagnostica hasta los 5 años. A partir de los 5 años ya tienen que definir ustedes, o es gastroenteritis o es enterocolitis. ¿Cómo definen? Con las preguntas del millón. Y estos son los agentes etiológicos, como hemotegno. Y es Yersinia, Escherichia coli. ¿Cuál Escherichia coli? Por el chat. ¿Cuál Escherichia coli se les ocurre? Aquí abajo. Escherichia coli hemorrágica. Exactamente. ¿Habrá otra más? Sí, la enteroinvasiva. La otra E es
la entamoeba histolítica. Y la S es la Shigella. ¿Cuál Shigella? Porque hay varias Shigella, la Boydii, la Flexneri y la Sonei. En este caso es la Shigella dysenteriae. Listo. Miren, chicas, chicos, la importancia de venir a clases teóricas. Con esto está resumido todo el tema. Con las preguntas del millón tengo el diagnóstico, tengo los agentes etiológicos y por ende tengo el tratamiento. ¿Qué les ha parecido? Súper, ¿no ve? Pero, en diarrea lo que más nos interesa, hay un grupito de bichos caprichosos, el SEC, Salmonella, nos toca a nosotros el tema fiebre tifoidea, ahí lo vamos a ver en detalle, la S, la E, la Escherichia coli enteropatógena y el Campylobacter. Estos bichos a veces les da la gana de presentarse como si fuera diarrea alta, a veces como si fuera diarrea baja. Listo. Para nosotros, la hidratación, eso es lo más importante. De eso nos tenemos que ocupar como médicos, chicas, chicos. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Entonces, ¿cuáles son las preguntas del millón? Ahí están. ¿Cuál de estas preguntas creen que son las más importantes? Luego de haber escuchado la exposición, que estaba muy bien, Alex, tu grupo, ¿cuál creen que son las preguntas? Son 3 las importantes para valorar estado de hidratación. ¿Quién me puede decir? Si quieren, activan su micrófono, si quieren, me mandan por el chat. 3 de estas que están mirando ustedes. A ver, elijan, a ver, escriban. ¿Qué tendría que ser? Creo que hay otro cuadrito más. No. ¿Cómo es? ¿Nadie? ¡Orina! Le felicitaré a la Samantha. Si no está orinando, va a tener insuficiencia renal aguda. Si continúa, va a tener insuficiencia renal crónica y vamos a tener posteriormente que enchufarlo a una máquina para que le hagan diálisis. ¿Qué les parece? Terrible, ¿no? Que acabe una guagua en una máquina por diarrea. Bien, felicidades. Ya tenemos una. ¿Cuáles serán las otras 2? ¿Nadie nada? Llenado capilar tibio, Alison. No, mucosas no tanto. Son importantes, pero las más importantes, ¿cuáles serían? La Samantha dice mucosas. Opinan, pues el resto están durmiendo, creo. ¿Pérdidas de qué? ¿Qué ha perdido qué? Ariana Valeria especifica. Grado de decir. Claro, pero ¿cuáles de estos que están mirando en la pantalla? ¿Qué es lo más grave? Ya ha dicho diuresis. Los pliegues. ¿Perdón? Los pliegues. A ver, otrita. Otra. Fontanela, otrita. Tibio. Las deposiciones, ¿no? Sigan escribiendo. Láncense a la piscina, participen. ¿Nadie nada? Expositores, elasticidad. Si es viejito, la elasticidad, signo del pliegue, te va a salir positivo, no te sirve mucho. Sed, dice. No, todos tienen sed, pero de gravedad. ¿Se acuerdan que les he dicho, no ve? Tienen que saber criterios de gravedad en todas las enfermedades, ¿no ve? A gritos les he hecho decir eso. ¿Qué nos faltaría? Ojos hundidos, dice. No. A veces no duermes bien y tus ojos están hundidos. Con ojeras estás, te dice. Nadie nada, grupo expositor. Alex. Eso, Aleida. Felicidades, Aleida Mena. Está inconsciente. Uy, se va a morir. Dios mío, tocaremos madera. De una vez le daremos su lactato. ¿Se dan cuenta, no? A este paciente hay que internarlo en terapia intensiva, está inconsciente. Che, está inconsciente y si le damos sales de rehidratación oral, ¿qué? ¿Estás loco? Lo vas a matar, pues la sal de rehidratación oral va a entrar a su pulmón. ¿Qué te pasa? Ah, perdón, se me ha ido. Ya tenemos 2. Diuresis, estado de conciencia. ¿Cuál nos falta? ¿Les digo? ¿O ustedes van a deducir de todo lo que han escuchado y de todo lo que han visto? Tibios, respiración, dice la Alice.
La respiración más para las iras, ¿no? Que para las edas. ¿Qué nos faltaría, chiquitas, chiquitos? Participen, no duerman. ¿Nada? Raquel. Nada, nada. Presión arterial, pulso. ¿Acaso no han llevado en fisiopato shock hipovolémico? Ah, no he leído a Martínez, disculpe. No leí, aún empezaba a pasar rapidito y estaba mirando otra pantalla. Eso, presión arterial. ¿No han visto en fisiopato shock hipovolémico? Sí, ¿no ve? Eso es lo importante. Eso tienen que ustedes controlar. ¿Ya? No se van a olvidar, por favor. Entonces, siempre, siempre, siempre los diagnósticos de diarrea tienen que ir de la manito, agarraditos del bracito de la deshidratación. ¿Cuál tiene que ser su principal ocupación de ustedes? Hidratar. ¿Qué tienen que hacer? Hidratar. Escríbanmelo en el chat. Hidratación. Quiero ver hidratación. Escriban. En vez de dormir, escriban. Bien, hidratación. Marcelo, Aleida, Amanda, Shaden, María, Aldo, Marieli. El Juanito no ha escrito. Ruth, ahí está la Samira, ha entendido bien. Vera, Juan David, hidratación XD, dice. Martínez Calizaya, hidratación. Camilita Isabel, hidratación. ¿Se está entendiendo, no, chicas, chicos? Entonces, de eso se trata nuestra clase. Tratamientos, reposición de líquidos con asterisco antiespasmódicos, con asterisco antieméticos, con asterisco antidiarreicos. Aquí está lo que les decía el cuadro. Esto es lo que les decía. Plan A, líquidos a tolerancia, luego de cada deposición. Plan B, sales de rehidratación oral. Plan C, Ringer lactato. Nos han mostrado una manera de calcular. Esta es otra manera de calcular. 50 ml por kilogramo peso. De su cálculo, el 50% entra a la primera hora, el 25% la segunda hora y el 25% restante la tercera hora. En otras palabras, son cargas que tienen que entrar en 3 horas, no en 24 horas, chiquitas, chiquitos. Esta es la manera de hidratar. ¿Están copiando? Sáquenle una fotito, una captura de pantalla. Esto va a ser pregunta de examen. Pues, ¿cómo no van a saber hidratar en una enfermedad que mata a tantos niños? Es lo básico, ¿no ve? Después se van a estar ocupando, si corresponde, como lo ha dicho la Raquel, a estar dando antibióticos y demás cosas. Ah, esto también es importante. Esto nos faltaba, Alex. Composición. Le van a agregar, por favor. Composición de las sales de rehidratación oral. Este es el descubrimiento más importante del siglo XX. Esta fórmula ha salvado millones de vidas. Es una composición exacta. Esto tiene que estar en nuestra presentación, por favor. ¿Ya? La del 2006, la cómo se ha ido modificando. Vamos a volver a esta partecita, chicas, chicos. Lo ha dicho la compañera, si no me equivoco, Raquel. Antidiarreicos. ¿Por qué no? Porque la diarrea es mecanismo de defensa. No podemos cortar la diarrea. Los papás dicen, pues córtele la diarrea, doctor. Estamos gastando mucho dinero en pañal. Ya estamos locos con esta caca. Sí, no, pero ¿sabe qué? Su cuerpito de la guagua tiene basurita en su panza. Entonces, con la diarrea está botando la basurita de los bichos. Ah, si cortamos la diarrea, esos bichos se van a entrar a la sangre y todito el cuerpito va a tener bicho. ¿Entiende, papá? Sí, entiendo, doctor. Le estoy explicando sepsis en facilito, ¿no ve? Y lo otro que nos ha dicho, ¿cómo vamos a dar a un paciente pediátrico opio? ¿Opio? ¿Morfina? ¿Lo vamos a colear al bebé? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Cómo vamos a colear a los bebés? Al abuelo lo hemos coleado. Le habíamos dado opio. Estamos locos. No se administra opiáceos. ¿Y antieméticos, doctor? Podemos usar,
¿Cuál es el riesgo? ¿Quién nos ha dicho? ¿Quién ha leído eso? La Raquel, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué puede pasar si le das En, antieméticos, antiespasmódicos? en los Y, antiespasmódicos, ilio. hilio paralítico. Exacto. ¿Cómo se soluciona un hilio paralítico, Raquel? Chicos, grupo, Eso curso. no es mi- Paciente si tiene hilio paralítico, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Alex. Hidratación. Para el hilio, solo con hidratación. Josam, Juan, curso. ¿Qué van a hacer en un hilio? Cirugía. ¿Qué? Vamos a entrar a quirófano a operar. ¿Por qué? Es que algún bruto le ha dado antiespasmódico y ahora hay que operarlo. ¿Quién ha sido ese animal? ¿Dónde está? ¿Quién le ha dado? Se dan cuenta, ¿no? Procuren siempre cumplir, ¿no?, con el primer mandamiento del médico, no hacer daño. Pero doctor, yo he visto que dan en los hospitales antieméticos, y yo también he visto barbaridades, pero no por eso yo lo voy a repetir, ¿no ve? ¿Saben qué laboratorio nos faltaba, chiquitos? Lo van a agregar, por favor, Alex. Examen de moco fecal y amebas en fresco. Eso va a salir inmediatamente. Está bien que pidan coproparasitológico, va a demorar 3 días. Está bien que pidan cultivo, eso va a demorar 3 días. En cambio, examen de moco fecal y amebas en fresco va a demorar 5 minutos, 10 minutos, ¿verdad? Agarran caca, lo ponen en el portaobjeto, miran al microscopio y ya les dan el resultado. Entonces, me lo agregan, por favor, curso, grupo, y cómo se interpreta el examen de moco fecal y amebas en fresco. ¿Qué les ha parecido la clase, chiquitos? Hay más que hablar, ¿no? Pero a la exposición ha estado muy bien. Hay que felicitarles al grupo. No sé si, ¿no? Estaba bien. Esto, por favor. Estito también, sáquenmelo una fotito. Cuando estén en el campo, ¿qué van a hacer? No hay farmacia, no hay sales de rehidratación oral. Pueden preparar en 1 litro de agua media cucharilla de sal y 8 cucharillas de azúcar. Y le pueden hacer gotear unas gotitas de limón más. Esto es importante que el médico sepa también. No siempre tienes a mano medicamentos, ¿no? Entonces, por lo menos puede salvar la situación con esto para prevenir la deshidratación. Que les vaya bien, chiquitos.